Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos que día a día nos acompañan en el estudio que estamos realizando en este tiempo muy especial en que vivimos, el mensaje de la justicia por la fe. Un mensaje que Dios ha provisto para nuestro tiempo y para que este mensaje pueda ser llevado al mundo. Estamos en el estudio número 111 de esta serie. Estamos estudiando el santuario y sus servicios, el hombre, un santuario viviente. Hemos comenzado a estudiar el cerco del santuario, representa realmente la protección de Dios, que es la ley de Dios. Y no solamente es la ley de Dios, sino la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Y solamente así podemos tener protección. Pero la verdadera protección es Cristo, es Dios, porque la ley de Dios es el amor, está basada en el principio del amor, y Dios es amor. Entonces, por eso es que necesitamos seguir estudiando para realmente comprender el verdadero significado espiritual del cerco. Y Dios es una protección muy segura. No solamente Dios parece un cerco, sino la palabra de Dios en Salmos 125, 1 y 2 dice: se parece a una montaña que Dios levanta con el fin de ofrecer amparo al santuario de nuestra vida. Y también en Salmos 34, 79 nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, para que el ángel de Jehová pueda ser nuestra protección, porque son agentes celestiales que Dios ha provisto, son ministros, dice, de la salvación, que ellos están con ese objetivo, con esa misión de proteger a los que están en el camino de la salvación. Para que el ángel de Jehová realmente acampe alrededor, dice, de los que le temen. La palabra temer implica pues un verdadero arrepentimiento, renuncia al mundo, una decisión y una entrega completa de lo que es el ser humano y todo lo que tiene, que son las cargas que debe entregar para que Cristo pueda entrar al corazón y pueda empezar una nueva vida, para que pueda comenzar a la reconstrucción, a la restauración, a la reforma. Ahora sí, el ángel de Jehová podrá acampar en derredor de aquel santuario viviente. Pero mientras el hombre dejó de ser santuario a causa del pecado, el ángel de Jehová no puede hacer esa labor de defender y guardar al ser humano. Muchas veces uno se imagina que esta promesa es una especie de póliza de garantía contra asaltos, robos, atropellos. Pensamos apenas en la seguridad física externa, pero la promesa va más allá, como hemos estudiado en este capítulo. Protección del enemigo de Dios y del hombre Satanás, protección del pecado, protección de los seres humanos y autoridades dominados por el espíritu del mal, que luchan contra nuestra vida espiritual, salud física y mental, si realmente somos verdaderos cristianos. Pero si todavía no hemos empezado esa vida cristiana verdadera, entonces Satanás no puede luchar contra nosotros. Jesús dijo: Satanás no puede estar contra sí mismo. Satanás lucha para derribar nuevamente a los que han empezado una verdadera vida cristiana con el manto de la justicia de Cristo, o los que tienen esa muralla de protección. Aún hay otras dimensiones con que Dios protege el santuario de nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, que es su propiedad suya, que lo ha adquirido nuevamente por la conversión y el nuevo nacimiento por fe y gracia.
son los cercos de las leyes de la salud, la reforma pro salud. Entonces también las leyes de la salud es otro cerco también que Dios ha dispuesto para el cuerpo físico, para que sus hijos, su pueblo santo, tengan salud. Jesús dijo, he venido para que tengan vida en abundancia. Salmo 103 dice, yo soy Jehová tu Dios que te restauro. Yo soy Jehová tu Dios tu sanador. Un cristiano verdadero pues tiene el Espíritu de Dios morando en él. Ese Espíritu del médico de los médicos. Entonces no puede estar enfermo. Entonces, el ser humano, ¿qué hace? Pierde su respeto propio, se refiere a quien miente o practica el engaño. El hecho de que él mismo lo conoce degrada su mente y carácter. Un acto no determina el carácter, pero quebranta la valla, y es más fácil admitir la siguiente tentación, hasta que finalmente se ha contraído un hábito de prevaricación y improbidad en los negocios y no puede tener confianza en el hombre. Hechos de los Apóstoles 357, o también podemos encontrar en aquel libro que dice Consejos para la Iglesia 149. Un simple engaño que se nos ocurre cuando el ser humano pues actúa humanamente, es lógico, dice, no degrada el carácter, pero ha quebrantado una parte del cerco de la valla. Y ahora será fácil para que las zorras pequeñas puedan entrar a nuestro ser para seguir destruyéndonos con más facilidad, dice. Por eso necesitamos que el cerco pueda estar asegurado, dice, con una puerta. El santuario tenía una puerta. Entonces, en esta oportunidad, por la gracia de Dios, y creyendo por fe de que Cristo es nuestro Maestro, y Él tiene disponible el Espíritu Santo como un Maestro personal, vamos a continuar estudiando la puerta del santuario. ¿Qué significa para nosotros? Según el libro de Romanos 5:12, que dice que el pecado entró por un hombre y pasó por todos los hombres, y pasó la muerte también. Y deseado de todas las gentes 132. Dice, Dios creó al hombre para que sea, dice, un templo viviente para su morada, para que él pueda morar. Pero por causa del pecado los seres humanos dejaron de ser templo de Dios. Entonces el pecador ya no es templo de Dios, está destruido el templo. Y está ensombrecido y contaminado por el pecado. El corazón del hombre no revela más la gloria de Dios. Pero en el plan de salvación, por el arrepentimiento, la conversión y el nuevo nacimiento, Dios ha provisto una completa restauración del cerco y también su puerta respectiva para asegurar, dice, para que el pecado no tenga poder sobre los creyentes verdaderos. Para que la ley en el corazón y la obediencia perfecta por fe y amor pueda ser un cerco seguro, pero más ahora necesitamos saber qué significa la puerta. Porque por más que tengamos la ley de Dios, por más que obedezcamos la ley de Dios, pero necesita la puerta. Porque también si la puerta está abierta como una avenida, el pecado ingresará para contaminar al cuerpo del alma, al templo del alma. Y luego el enemigo nuevamente tomará posición, así como en la parábola que Jesús ilustró. Dice, cuando un ser humano acepta a Cristo, renunciando al pecado que hay en él y a los pecados de este mundo, entonces dice, el Espíritu de Dios
limpia, dice, el corazón, limpia la mente y crea un nuevo hombre con el Espíritu de Dios. Pero cuando este creyente se descuida, así como se descuidó el rey David, así como se descuidaron muchos otros como Moisés, entonces dice, ¿qué pasará? El enemigo nuevamente entra porque Cristo no está, el Espíritu Santo no está, no hay la puerta. Entonces entra y ve que está vacío, limpio y adornado el corazón. ¿Qué hace? Dice, va y trae 7 espíritus peores que él. Y entrados en el alma, ahora dice, toman dominio y el postrer estado de este su profeso creyente será peor que antes su vida. Por eso necesitamos la puerta del santuario del alma viviente. ¿Qué representa? Jesús le dijo a Moisés, Éxodo 26:36, harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de remarcador. El santuario, que era desarmable, una carpa, tenía una puerta que era una cortina de un material finísimo, lino torcido. Pero cuando Salomón construyó, entonces Salomón colocó, dice, una puerta de metal, de bronce, que solamente, dice, 20 hombres podrían cerrar y abrir. Una puerta bien seguro para que nadie entre al interior de ese templo. Ahora veamos entonces el acceso tanto al atrio como al tabernáculo era a través de las puertas. El servicio del santuario terrenal consistía en que los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba al animal, porque Dios había dicho, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O en otras palabras dicho, sin que alguien pague por ese pecado, que en este caso sería un animalito inocente, no habría perdón. La vida de la carne, dice, está en la sangre. Levíticos 17:11. Otra vida tenía que pagar por el pecado cometido por el pecador. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre, que representaba la vida dada en prenda por el pecador, por cuya culpa cargaba la víctima. La llevaba el sacerdote pasando por la segunda puerta que daba acceso al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Esa era la ceremonia que los sacerdotes realizaban. Entonces, tanto el sacerdote, tanto el pecador, entraban, dice, por la puerta exterior del santuario. Hoy en día también necesitamos comprender eso. ¿Cómo nosotros podemos tener acceso a Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas, para recibir el perdón? Necesitamos entrar por la puerta. Porque Jesús dijo que hay muchos que entran, dice, por
otros lugares que no es la puerta, por el cerco. Él les dice salteador, es ladrón, dice, es robador. Entonces, hay creyentes, hay religiosos que no entran por la puerta hacia Dios. Sus servicios religiosos, los cantos, los himnos, la música, las oraciones y también el predicar la palabra de Dios. Todo eso, dice, debe hacerse por medio de la puerta, entrando por la puerta. Porque el ser humano es pecador. Y cada vez que el ser humano pecaba, llevaba un cordero, como hemos dicho, y el sacerdote, después que entraron por la puerta, le daba, dice, el cuchillo, y el pecador, dice, ponía el cuchillo en la víctima, y lo mataba, y le daba muerte en señal y en sustitución de él por su pecado. Entonces, por eso el libro de Hebreos capítulo 6 nos enseña de que cuando el creyente, el verdadero cristiano, cuando comete pecado, entonces el Cordero es Cristo. Y al cometer pecado, está nuevamente matando, asesinando, apuñalando a Cristo su Salvador. Por eso en el plan de salvación, conforme hemos estudiado en Primera de Juan, capítulo 3, versos 6, 9, que dice: el que ha nacido a vida nueva, el que nuevamente ha llegado a ser templo de Dios, dice, no peca, porque es nacido de Dios, tiene el amor de Dios, y no puede pecar, dice, y vence al mundo. ¿Y cómo vence? Por la fe, dice. Por eso necesitamos comprender el verdadero fin que tenía el santuario para el ser humano. Entonces, en el atrio y cerca de la puerta de la entrada del atrio se hallaba en el altar de bronce del holocausto. En este lugar se consumían todos los sacrificios presentados por el pecador cada día por medio del sacerdocio, que debían ofrecerse para ser consumidos por el fuego al Señor. Y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. La sangre expiatoria. Entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente de bronce. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban por la puerta del tabernáculo en el santo compartimiento, o cuando se acercaba al altar para ofrecer un holocausto al Señor. Así que para cumplir con todos los servicios del santuario, tenía que ingresarse por la puerta. Y si no es por la puerta, entonces no tenía ningún valor. Entonces, si dijimos que en el amor de Dios, el decálogo y las leyes de la salud constituyen el vallado o muro que Dios estableció para resguardar su propiedad, pensemos ahora en esta pregunta: ¿cuáles podrían ser las puertas que dan acceso a nuestro ser si somos santuarios vivientes? Entonces, si nosotros somos santuarios vivientes, según el plan de redención, cuando comenzamos, como hemos dicho, con la vida nueva en Cristo, en el nacimiento, en la conversión, en el bautismo, entonces, ¿cuáles son las puertas de acceso a nuestro templo humano que somos? ¿Cuál es la aplicación espiritual?
Hechos de los Apóstoles 413 dice: así como la calle o la avenida es el camino que nos lleva para llegar a una casa o a un poblado, a una ciudad, dice, los sentidos constituyen la vida natural para acceder al hombre como santuario. Elena White dice: los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. Hablando físicamente, entonces, las avenidas por donde ingresa todos los males, todos los pecados para contaminar al nuevo creyente, al Hijo de Dios, son las avenidas del alma. ¿Cuáles son las avenidas del alma? Eso es lo que vamos a estudiar. Esa es la puerta de acceso. Y cuando una persona no está convertido, no tiene vida espiritual, todavía no ha vuelto a ser de nuevo el templo de Dios y el Espíritu de Dios no mora en él, entonces también por esas puertas de las avenidas del alma salen todos los pecados que están ahí adentro. Por eso Jesús dijo en un inconverso: del corazón salen, dice, los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias y toda clase de pecados. Pero ahora, en un creyente verdadero que volvió a ser templo de Dios por fe y gracia en el plan de salvación, ahora el problema es que por las mismas avenidas de afuera pueda entrar el pecado. Por eso todos los que llevamos, dice, el nombre de Cristo, necesitamos velar en cuanto a lo que respecta a los sentidos. Orar y velar y guardar las avenidas del alma en todo momento es un principio de victoria. Porque Satanás está obrando para corromper y destruir el cuerpo. Y la mente de cada hijo de Dios, se le concedemos la mejor ventaja seguramente a través del cuerpo y los sentidos, controla la mente, donde tiene asiento la voluntad, la razón, el juicio, la conciencia y la imaginación. Así que entonces, si nosotros no vigilamos las puertas de entrada, que son las avenidas del alma, los 5 sentidos, ¿cuáles son? Son los ojos, la boca, los oídos, el sentido del tacto y también las manos que palpamos. Dice por ahí, el enemigo quiere entrar, dice, a nuestra mente, a nuestro corazón, donde está la voluntad, la razón, el juicio y la conciencia, para dominar nuevamente al ser humano. Llamados también las facultades superiores, por medio de las cuales el Señor obra en el ser humano, a fin de que sean siervos de Dios. En un convertido, en un verdadero cristiano, Dios, el Espíritu Santo, obra por medio del corazón, por medio de la voluntad, el juicio, la conciencia y la imaginación. Estas facultades deben ejercitar sus funciones de elevar los valores morales como verdaderos principios de vida. Las facultades superiores, como es la razón, vamos a repetir otra vez, la voluntad, la conciencia, los pensamientos, el discernimiento, deben gobernar a las facultades inferiores, como son los sentidos, por los cuales hace sugestiones el pecado por medio de la carne. El hombre viejo quiere hacer prevalecer sus derechos, su personalidad, sus inclinaciones,
sus malos hábitos, malas costumbres, malos deseos, malas inclinaciones. Pero entonces, estas avenidas, dice, del alma deben estar bien resguardados. Vamos a seguir adelante entonces. En Proverbios 4:23, 23:7, ¿qué nos dice? Por encima de todo dice, guarda tu corazón. Es el consejo del sabio, porque el corazón es la fuente de la vida. O en otras versiones dice, del corazón mana la vida. Porque tal como piensa en su corazón, así es él. El corazón debe ser renovado por la obra y gracia divina, o en vano se buscará pureza en la vida. Jeremías 31, 33 al 34, Ezequiel 36, 25 al 28. Como dice la Escritura, primero dice, el corazón debe ser limpiado y renovado, un nuevo corazón. Con el amor, con la ley de Dios escrita y con la gracia de Dios y con el Espíritu Santo. Ahora sí, entonces, va a necesitar guardar las avenidas del alma para que el pecado no ingrese. Pero el que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso, sin la ayuda de la gracia de Cristo, edifica su casa sobre las arenas movedizas del pensamiento y filosofías humanas. La verá derribarse en las fieras tempestades de la tentación. La oración de David debiera ser la petición de toda alma. Salmos 51:10. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cada ser humano necesitamos cada día necesitamos un corazón limpio, un corazón nuevo, para que el Espíritu Santo pueda morar, para que seamos templo del Espíritu Santo. Pero durante el día, la parte del hombre es vigilar, estar despierto. Sed sobrios, dice la Escritura, para que las zorras pequeñas, dice, el pecado no pueda ingresar a nuestra mente, a nuestro corazón, para poder nuevamente destruir nuestro juicio, nuestra razón, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestros pensamientos y todo nuestro ser. Necesitamos velar, vigilar. Esa es la parte del hombre. Y ahora la puerta debe estar cerrada para que no entre ninguna tentación, porque el que está en Cristo, dice, no peca, porque aceptó a ese Cristo que murió en la cruz. Cristo murió, dice, para que los creyentes que acepten dejen de pecar. Cristo no es ministro de pecado. Pero ahora necesitamos la puerta. ¿Cómo podemos entonces evitar que Satanás controle la mente? Hechos de los Apóstoles 427, o en todo caso en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, 373. A cada asalto del enemigo tenemos una obra personal que debemos hacer para resistir la tentación. Hay que vigilar fielmente el corazón, o los males de afuera despertarán los males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Así que los males de afuera pueden despertar al mal de adentro. ¿A quién? Al hombre viejo, al ser humano carnal con naturaleza pecaminosa que está crucificado, que el Espíritu Santo lo ha frenado para que no viva. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, para que el yo no viva. Pero
dice, los males de afuera pueden despertar. Por eso necesitamos vigilar, orar y ayunar para que estos males no entren. ¿No entren por dónde? No entren por la boca, por los ojos, por el oído, por el olfato y el tacto. A fin de conocerle 248, en este libro dice, debemos desconfiar de nosotros mismos y vigilar nuestras propias fuertes tendencias e inclinaciones para no actuar según nuestras propias ideas y planes y pensar que estamos haciendo la voluntad del Señor. Aquí necesitamos detenernos. Aquí hay una frase que necesitamos comprender de este libro a fin de conocerle 248. Dice, debemos desconfiar de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros no podemos estar como una puerta para luchar con el enemigo para que no entre el pecado, no entre el mal. Ese no es nuestra labor humana. Entonces, ¿quién debe guardar la puerta? Es Cristo. Pero nosotros, dice, debemos participar, debemos cooperar. ¿Cómo? Vigilando, orando, estudiando y nuestra fe constantemente en el santuario celestial y confiando en que Cristo es la puerta. Entonces, la puerta, para que esté segura, es una obra mancomunada de Cristo y el hombre. La puerta tiene, podemos decir, una puerta doble o una puerta de doble placa. El poder de Dios y la cooperación del hombre. La parte del hombre, vigilar, orar, confiar y estar despierto. Y Dios, Cristo es la puerta, que dice que si nos sometemos a Cristo, Santiago 4:7, Satanás huirá de nosotros. No habrá lugar para el pecado. Donde está Cristo es poder, es fuego consumidor para el pecado. Cristo es luz, la puerta es luz. No da lugar para las tinieblas. A eso se llama, el justo vivirá por la fe. Solamente Cristo puede ser la puerta de los justos. Y su ley puede ser el cerco de los justos. No, Cristo no puede ser la puerta para los pecadores, porque Cristo dice, no es ministro de pecado. Ya hemos leído en el libro de Hebreos muchas veces. En Exaltar a Jesús 334, cada cristiano debe mantenerse continuamente en guardia y vigilar cada avenida del alma por donde Satanás pudiera hallar acceso al alma. Debe orar en demanda de ayuda divina y al mismo tiempo resistir resueltamente cada inclinación hacia el pecado. Todos pueden vencer mediante el valor, la fe y el esfuerzo perseverante. ¿Cómo se puede vencer al enemigo entonces? Para que no derribe la puerta, no abra, necesita fe y decisión, valor y esfuerzo perseverante. Pero recuerden que para ganar la victoria, Cristo debe morar en ustedes y ustedes en Cristo. Ahí está el secreto de la vida cristiana. Por eso no nos cansaremos de repetir. Cristo tiene que morar en nosotros y nosotros en Cristo para vivir la vida de Cristo. Y vencer, dice, por la fe. No es que el hombre viejo, el hombre natural que todavía está ahí sobreviviendo, va a tener que vencer, no. El hombre dice, no puede hacer nada bueno,
debemos desconfiar de nosotros mismos. La confianza tiene que estar en Cristo. Por eso, en todos los tiempos, y en este tiempo del fin también, un cristianismo en la vida carnal, natural, no va a funcionar. El enemigo lo derriba y cae en tentación. Por eso dice, los frutos del Espíritu no se manifestarán. Pero si Cristo mora y estamos en unión personal con Cristo por medio de una comunión diaria y constante en Él, produciremos, dice, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son gozo, paz, alegría, virtud, temperancia, amor, caridad. Todo eso son los frutos del Espíritu. Pero, dice, los que no queremos ser víctimas de las trampas de Satanás, debemos custodiar cuidadosamente las avenidas del alma, que en este caso, como ya dijimos, son los 5 sentidos por donde Satanás indefectiblemente tendrá acceso a la mente, que es la capital del cuerpo. Así que la capital del cuerpo, ¿dónde está? Del templo, está en la mente. Por tanto, uno teniendo como guía al Espíritu Santo, puede abstenerse de leer, ver, escuchar todo cuanto sugiere el enemigo con pensamientos impuros. Solo dependiendo de Cristo, del Espíritu Santo, podemos nosotros abstenernos de leer, de mirar, de escuchar todo lo que Satanás ha programado para hacernos caer en pecado. Hoy en día, Satanás, ¿qué ha hecho? Satanás prácticamente ha creado por medio de la ciencia muchos aparatos modernos para mirar y para leer y para escuchar. ¿Cuáles son esos aparatos? La radio, televisión, internet, celular. Y por allí entonces entra toda clase de males a la mente, a la capital. Y allí en la memoria inconscientemente se graba y va a reaccionar y va a destruir nuestra vida espiritual. Por eso el cristiano tiene que estar vigilante, dice. Y si ve algún peligro, entonces, ¿qué va a hacer? Entonces va a acudir a Cristo. Cristo es el guardián, la puerta. Para que la puerta se cierre, solo Cristo puede cerrar la puerta del ojo, la puerta del oído y la puerta de la boca y de todos los sentidos. Por eso, por la gracia de Dios, no debemos permitir que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiere el adversario de las almas. Dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro 1, 13 al 15. La Biblia sería suficiente si tuviéramos fe. Dice, ceñid vuestra mente, sed sobrios y fijad toda vuestra esperanza en la gracia, que os será dada cuando Jesucristo se manifieste en ustedes. Necesitamos gracia, el reino de la gracia. Jesús, cuando vino a este mundo, ¿qué dijo? Ya el reino de Dios ya empezó, pero es el reino de la gracia, el trono de la gracia. El trono de la gracia debe establecerse en la mente, en el corazón. Y destronarlo y expulsarlo y ponerlo a un lado al egoísmo que está en el trono, dirigido por el espíritu del mal. Ahora sí, dice, comenzaremos a vivir en el reino de la gracia. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 6:14 que dice, si ustedes, dice, estáis en el reino de la gracia, el pecado, dice, no tendrá poder, no se enseñoreará de vosotros, dice. Como hijos obedientes, entonces,
No nos conformemos, dice, con los malos deseos que tenéis cuando estabais en vuestra ignorancia. Así que tenemos el otro problema. Como hemos dicho, en el nuevo nacimiento, en el cambio de vida, el hombre natural con naturaleza pecaminosa no desaparece, está allí. Solo que se le ha quitado poder de actuar, porque ahora debe actuar el hombre espiritual. Y al hombre espiritual Dios le ha dado su Espíritu Santo, su gracia, para dominar y para vencer al hombre viejo, al hombre natural, al hombre pecador. Y termina diciendo 1 de Pedro 1, 13 al 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Ahí está. El creyente tiene que ser santo. ¿Por qué es santo? Por eso, ojo, hermanos, el ojo de la fe necesitamos. Necesitamos la mente de la fe para entender esto. No está diciendo la palabra de Dios, la Biblia, que el pecador se vuelve santo. La carne pecaminosa con la cual hemos nacido se vuelve santo, no. Sino que el nuevo hombre que ha nacido en Cristo Jesús, conforme dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es. O Efesios 2:8 al 10, por fe y gracia sois salvos, dice, no por obras. Ahora dice, Dios os ha creado, dice, de nuevo para buenas obras. O en Romanos capítulo 11 también encontramos que dice allí. Allí también nos dice, en el verso 16, si no me equivoco, si ustedes, dice, han sido injertados, han sido adoptados en la familia de Dios, así que la raíz del tronco que es la vid, que es Cristo, es santa, y también las ramas que han sido injertados serán santos. Entonces, el verdadero creyente tiene dos naturalezas. Una naturaleza divina, otra humana. Una naturaleza espiritual y otra naturaleza carnal está allí. Solo que por eso Pablo dice, cada día muero a la carne, a la vida carnal. Y cada día Cristo es formado dentro de mí, dice. Pero debo vivir, dice, en el Espíritu, Gálatas 5, 16 al 20. No en la carne, dice. No satisfagáis, dice, los deseos de la carne. Entonces, el verdadero creyente tiene dos vidas. Por eso hay una lucha. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe. No es que el hombre carnal tiene que aprender a obedecer, no. Más bien debe desaprender, debe dejar de actuar, debe dejar de pensar, hablar, hacer. Debe morir, dice Pablo. Pero el hombre espiritual debe crecer cada día, crecer en santidad, en perfección, en justicia. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Filipenses 4:8. El hombre nuevo, el justo, es el que va a pensar en esas cosas. Pero el hombre viejo, el hombre carnal, la mente del yo, la mente carnal nunca va a pensar en esas cosas. Siempre piensa en las cosas de este mundo. Por eso debe de morir. Esa es la esencia de la justificación por la fe. Esa es la esencia del Evangelio, las buenas noticias que los apóstoles recibieron de Cristo y ellos llevaron como hombres, nuevas criaturas en Cristo, llevaron ese evangelio al mundo de aquel entonces, con la lluvia temprana. Nosotros, para recibir la lluvia tardía, necesitamos nacer a vida nueva. Necesitamos nosotros primero la reforma, la restauración.
Reforma, volver a la forma original. Restauración, también ser restaurados al modelo original de Edén. Esto demanda, dice, de nosotros ferviente oración y vigilancia constante e incesante. Como los centinelas en tiempo de guerra vigilaban los acechos del enemigo encima de las murallas de las ciudades, a fin de controlar todos los accesos a la fortaleza del rey o la ciudad capital fortificada de antaño, con muros inquebrantables, puertas infranqueables, en fortaleza y vigilancia incesante. Así que las ciudades antiguas como Jerusalén eran murallas inquebrantables, infranqueables, murallas que tenían por lo menos 30 metros de altura, de ancho tenían 6, 7, 8, 10 metros, y las puertas eran infranqueables, como dijimos, de bronce, que 20 hombres, dice, podían cerrar y abrir. Pero a pesar de eso, en las murallas había atalayas vigilantes, vigilando si los enemigos se acercaban. Así necesitamos ser resguardados una vez que hemos comenzado la vida cristiana verdadera por la conversión y el nuevo nacimiento. Pero ahora, como dijimos, esa seguridad no depende del hombre carnal, sino del hombre espiritual. Pero ahí la garantía es Cristo. Cristo es la puerta infranqueable. Cristo es la muralla también, porque en Él están las leyes morales, las leyes del carácter, las leyes de la salud, las leyes de amor al prójimo, las leyes civiles, todos los estatutos, los preceptos, los dichos, todo está allí. Por eso la Biblia en Salmos 25:20 vamos a comprobar. ¿Qué decía el salmista David? Guarda mi vida y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confío. Si nosotros depositamos nuestra confianza, ¿qué es la fe? La fe es lo que nos conecta a Dios. La fe nos desconecta del mundo. O sea, ya no confiamos en el mundo. Ya no confiamos en nosotros, el hombre viejo, el hombre carnal. Ya no confiamos en nuestra suficiencia propia, en nuestra preparación, en nuestra vida religiosa pasada, en nada. No confiamos en las cosas de este mundo, en nuestros bienes, riquezas, poderes, todo eso. Nos desconectamos y ahora confiamos en Cristo. Estamos conectados como con un cable de acero. Y no seremos avergonzados. Ahora sí dice, Cristo guardará nuestra vida y nos librará de todos los peligros. Por eso encontramos muchas promesas en la palabra de Dios. Podemos leer una de las promesas en el libro de Judas, el penúltimo libro del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, el libro de Judas. Tiene un solo capítulo, el verso 22, 21 al 24 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay que conservarse en el amor. El amor es en el corazón, el Espíritu y Cristo morando en el corazón. Pero dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es el que va a guardarnos sin caída, sin mancha? Es Cristo, dice, porque Él es la puerta, Él es el cerco. Él es la ley en el corazón. El creyente es poderoso en Cristo. El creyente es santo en Cristo, es justo en Cristo,
pero humanamente sigue siendo pecador. Ese es el Evangelio que Cristo vino a enseñar en este mundo, y el pueblo judío no entendió. Pero los discípulos, después de 3 años, llegaron a comprender. Salmos 86:2 dice: guarda mi vida, porque soy piadoso. Solamente los que son piadosos, los píos, Dios puede guardar, porque Cristo es el que guarda. Salmos 97:10. Él guarda la vida de sus santos, de mano de los impíos los libra. Esa es la promesa para los santos, no es para los pecadores empedernidos, sino es para los santos. Pero los santos también son pecadores arrepentidos, porque el hombre carnal está arrepentido, está en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Y entonces Cristo guardará la vida de los santos. Por eso es que cristianismo es dejar de pecar, vivir sin pecar, vivir en justicia, vivir en obediencia perfecta, vivir en obras de bien hacia el prójimo. Ser luz en el mundo. En Salmos 121:4 dice: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Israel quiere decir, hermanos y hermanas, vencedor. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 encontramos ahí que dice acerca de los quienes pueden ser vencedores. En el libro de Romanos capítulo 8, el verso 37, nos dice: aquel que en todas las cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Cristo nos da la victoria. Entonces, si somos vencedores en Cristo, el que guarda a Israel no se adormecerá. Día y noche nos guardará, nos cuidará, para no pecar, para crecer en sabiduría, en gracia y en santidad. Salmo 127:1. Si el Eterno no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si el Eterno no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. ¡Qué promesa en el plan de salvación, en el nuevo pacto! En el antiguo pacto, Dios había puesto guardadores. Era la persona y también los profetas, los maestros, los sacerdotes. Eran los que cuidaban a su pueblo. Pero en el nuevo pacto ya no. Porque los seres humanos, por más buenos, santos que sean, no pueden cumplir esa función a cabalidad. Moisés, que era santo, verdadero hijo de Dios, y tenía la salvación, y realmente él fue salvo, está en el cielo ahora, porque fue resucitado. Ni Moisés pudo guardar al pueblo de Israel, porque el ser humano es incrédulo. Entonces, en el nuevo pacto, el que guarda, dice, la ciudad, nuestro templo, porque somos como una ciudad, es Cristo. Él dice, vigila. Si Cristo no es la puerta, no es el cerco, no es el que guarda, en vano vela o vigila a los guardias. En vano el ser humano puede cuidarse de pecar. En vano el ser humano dice, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquella cosa, porque es malo. Promete y sus promesas, dice, son como telas de araña. Camino a Cristo, página 37. Y van a fracasar. En vano se esfuerzan en cumplir la ley, la palabra de Dios, no van a poder cumplir. Fracasan. Por eso
Ocupaos, dice, en vuestra salvación. Ocuparse es orar, vigilar, estudiar y no dormir. Y Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que Cristo es la puerta, seguro, infranqueable. También hemos hablado de la edificación. ¿Quién es el que edifica la casa, el santuario? La casa somos nosotros, dice. ¿Quién edifica el carácter? ¿Quién es el arquitecto, el maestro, el constructor? Es Cristo el constructor del carácter. Pablo dice, nosotros somos coadjutores, somos ayudantes nada más. Pero Dios no puede hacer nada sin nosotros, ni nosotros sin Dios. Es una obra mancomunada. ¿Por qué nuestro carácter se está derrumbando? Como la casa del hombre insensato, vinieron, dice, las tormentas, las lluvias, y vino el agua, dice, se derrumbó en la arena, porque no tenía fundamento, no estaba sobre Cristo. Nosotros necesitamos edificar sobre Cristo. Cristo debe edificar nuestro carácter. Según su justicia, necesitamos su vida. Entonces seremos mansos y humildes de corazón como Cristo. Moisés fue el hombre más manso y el hombre más paciente. Si realmente hoy en día los cristianos tuviéramos ese carácter, entonces la iglesia sería una iglesia gloriosa, una iglesia triunfante, luz para el mundo. Ya la iglesia hubiera dado el fuerte pregón. Si la familia, el esposo, la esposa tuvieran, dice, ese amor de Cristo y Cristo estuviera en el hogar edificando el carácter del esposo o de la esposa, entonces el carácter de ambos sería un carácter de amor, de paciencia, de tolerancia, de benignidad, de santidad. Entonces sería el hogar un pedazo de cielo en la tierra, un hogar sin sombras. Pero ¿qué ha pasado? Es que no hemos entendido el plan de salvación, no hemos estudiado. Necesitamos estudiar por nosotros mismos. Este mensaje apenas es una pequeña muestra de lo que podemos estudiar. Dios nunca quiso que el hombre sea enseñado por otro, sino el ser humano solamente puede advertir y decir, he aquí el Cordero de Dios que te puede salvar. Este mensaje de justificación por la fe es para llevar a Cristo, porque está basado en la ley de Dios y el Evangelio. Para terminar de leer en la Biblia, vamos a leer en Salmo 141:3. Oh Señor, dice David, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. Ahí está. Una de las puertas de nuestro cuerpo físico, ¿cuál es? La boca. Solo Cristo puede guardar nuestra boca. Por la boca sale y entran las cosas buenas y malas. Por eso el apóstol Santiago, ¿qué dijo? Dice, la boca es un pequeño miembro, dice, que si no tiene control, si no tiene freno, dice, es como un pequeño fuego que quemará todo un bosque, dice, incendiará. La boca, el ser humano no puede controlar. Por eso el ser humano debe morir. ¿Y quién va a controlar? Cristo en nosotros. Por eso dice, oh Señor, dice, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios, para no hablar palabras que ofienden, palabras que golpean, palabras que dañan, palabras que malogran el carácter de nuestros hijos, palabras que predican mal la palabra de Dios. Solo dice, Dios puede guardar, Cristo puede guardar. Por eso el profeta Isaías, ¿qué dijo? Señor, dice, soy inmundo de labios,
y vivo en un pueblo inmundo de labios también. Reconoció que no podía hablar correctamente. Entonces dice, ¿qué hizo Dios? Mandó, dice, un carbón encendido del altar celestial del santuario, y con eso tocó mis labios y fui santificado, dice. Entonces, ahí está la solución para la vida espiritual, para que no haya problemas en el hogar, con los hijos, con la esposa, y en la iglesia o con los hermanos. Pero también, por otro lado, no solamente de la boca salen, por la boca entra también todo lo malo que puede contaminar. Y el día de mañana hablaremos sobre todo lo que puede entrar por la boca. ¿Y quién guarda? Solo Cristo puede guardar también. En vano nosotros podemos tratar de prohibirnos de consumir cosas malas. Pero sí, Cristo puede salvarnos de eso. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra compañía en el estudio y por vuestra atención. Que Dios les bendiga. Será hasta el día de mañana. Amén.